¿Nunca han notado cómo a los niños pequeños les encanta preguntar por qué? ¿Por qué el cielo es azul? Papá, ¿por qué tengo que acostarme tan temprano? ¿Por qué los niños y las niñas son diferentes? ¿Por qué no puedo desayunar dulces? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que a los niños, ellos tienen mucha curiosidad. Quieren saber el por qué. Y la verdad es que nosotros también. ¿Por qué Dios? ¿Por qué mi esposa tuvo cáncer? ¿Por qué tuve que perder mi trabajo? ¿Por qué mi matrimonio es tan difícil cuando veo que otros lo tienen más fácil? ¿Por qué permitas, Dios, que las malas personas hagan cosas malas? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando mis hijos eran pequeños y me hacían esa pregunta, ¿por qué? A menudo no les gustó la respuesta que les di. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces no sabía cómo responder o no tenía la paciencia para decirles, entonces yo simplemente les dije, porque yo les dije ya, ¿verdad? Si lo han hecho ustedes también, ¿no? Pero a ellos no les parecía esa respuesta. Pues hoy vamos a ver la respuesta de Dios cuando nosotros le preguntamos, ¿por qué? Y una persona que realmente tenía todo derecho de preguntar por qué, era un hombre llamado Job. ¿Ustedes han escuchado de Job? Job vivió durante el tiempo de los patriarcas, durante el tiempo de Abraham, Isaac y Jacobo. Y Job era un hombre sumamente rico. Tenía una familia grande, tenía 10 hijos. Parecía que lo tenían todo. Y hasta que también era creyente en Dios y le servía a Dios fielmente. Pero un día, el diablo fue con Dios y le dijo, pues claro que Job te sirve así porque tú le has dado todo. Si le quitas sus riquezas, él te va a maldecir. Entonces Dios le dio permiso al diablo quitarle todo. Sus riquezas, sus hijos y después hasta su propia salud. Los 10 hijos de Job murieron en un accidente trágico. Y luego ya perdió todos sus rebaños y sus siervos que fueron matados o robados por otros. Y quedó con nada. Y luego Dios permitió que el diablo le infligiera con llagas en todo su cuerpo. Pero Job no maldijo a Dios como el diablo hubiera esperado. Al contrario, él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, Job aceptó lo que Dios había hecho en su vida y seguía confiando en Dios. Pero luego, unos amigos de él fueron para dizque consolarlo. Y ellos le dijeron básicamente, bueno, Job, tiene que ser que Dios es malo y por eso que te está haciendo eso, o que tú has hecho algo tan malo que Dios te está castigando. Y Job dijo, pues no es ninguna de las dos cosas, porque pues Dios no es malo. Y aunque no soy perfecto, pues no he hecho nada grave, o sea, yo he servido fielmente a Dios. Pero eso puso a Job a pensar. Sí es cierto, ¿por qué Dios me está haciendo esto? Y eso es cuando Job comenzó a cuestionar a Dios. De hecho, llegó al punto que él empezó a exigir que Dios se presentara delante de él para darle una explicación. Él pensaba que Dios le debía una explicación. Entonces Dios fue con él en el final del libro en una gran tormenta. Y eso es lo que pasó antes de lo que es el texto de hoy, de Job, el capítulo 38, donde dice, el Señor respondió a Job desde la tempestad, desde la tormenta. Le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo voy a interrogarte y tú me responderás.
¿dónde estabas tú cuando yo puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién encerró el mar tras compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes o lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar? De aquí no pasarán tus orgullosas olas. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eran muchas preguntas. De hecho, esas no eran las únicas preguntas que Dios le hizo a Job. Por 4 capítulos más en la Biblia, Dios hizo pregunta tras pregunta a Job sobre cosas que Job no podía contestar. Cosas que él no podía entender. Y al final de todas esas preguntas, Job dijo, ay, perdón, es cierto. Él dijo, reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea que Job aprendió una lección. Él no tenía derecho de exigir explicaciones de Dios. Lo que entiende ver Dios va mucho más allá de lo que un ser humano puede entender. Y al final de cuentas es interesante porque la respuesta de Dios, cuando Job le preguntó por qué, era parecida a lo que yo les dije a mis hijos. Porque yo les dije, ya. Pero hoy vamos a ver más a fondo esa respuesta de Dios. Porque hay mucho más ahí. Es que en la Biblia Dios nos explica un poco más el por qué permite las cosas en nuestra vida. Por ejemplo, en Romanos el capítulo 8, el apóstol Pablo nos dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Por cierto, ¿qué está incluido en todas las cosas? Pues todas las cosas, ¿verdad? Incluyendo el cáncer y el perder tu trabajo y los problemas matrimoniales y la soledad. Dios hace que todas esas cosas al final resulten para nuestro bien. Él dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes para ustedes. Él tiene planes para mí y sus planes son para nuestro bien. Sus planes terminan con nosotros en el cielo con Él para siempre. O sea, solo fíjense en la Biblia, la historia de la Biblia. Todos los planes de Dios, como Él obró toda la historia para traer a Jesús a este mundo, para vivir y morir por nosotros. Dios tiene planes para nosotros. El problema para nosotros es que los planes de Dios no siempre son nuestros planes. A veces nosotros tenemos otros planes. El otro problema es que Dios nunca nos promete explicar todos sus planes. No nos explica en detalle por qué y cómo todo eso va a resultar para nuestro bien. Él simplemente nos dice, es para tu bien, ahora confíen en mí. Pero eso es difícil. Es difícil confiar, es difícil tener fe. Especialmente cuando las cosas van mal. Cuando todo parece estar mal en nuestra vida. Cuando tenemos dolor, cuando nos sentimos solos. Cuando estamos en medio de la tormenta. Como estuvieron los discípulos en el Evangelio de hoy. Y es por eso que Dios nos da en su palabra docenas de ejemplos de personas que sufrieron así como nosotros. Personas como Job y Ruth y Moisés y Jonás. Y en cada uno de esos casos Él nos permite ver por qué les estaba pasando. O sea, a veces fue para enseñarles una lección. ¿Por qué sufrió Job? Porque Dios quería enseñarle
que nosotros no tenemos derecho de exigir explicaciones de Dios. O el caso de Moisés, que pasó mucho tiempo exiliado de Egipto y que Dios le estaba enseñando paciencia. O Jonás, que fue tragado por el gran pez, que Dios le estaba enseñando que siempre es mejor hacerlo de la forma que Dios nos dice. O San Pablo, que fue arrestado, naufragado, aprendiendo que el poder de Dios se muestra más en nuestra debilidad. Y hay muchos más ejemplos. A veces Dios permite el sufrimiento en nuestra vida porque por medio de ellos traen más bendiciones en el futuro. Por ejemplo, la historia de Ruth en la Biblia. Que Ruth y Noemí, que Noemí era su suegra, las dos perdieron a sus esposos. Y quedaron sin nada, ni un centavo. No tenían forma de ganar dinero. Estaban sin nadie. Pero al final Dios proveyó para ellas. De hecho, eventualmente Ruth se enamoró y se casó con un hombre llamado Booz. Y Ruth y Booz tuvieron un hijo llamado Obed. Y Obed tuvo un hijo llamado Isaí. Y Isaí tuvo un hijo llamado David, el cual llegó a ser rey de Israel y un ancestro de Jesús. Entonces piénsenlo. Dios tiene planes. Si los esposos de Ruth y Noemí no hubieran muerto, Jesús nunca hubiera nacido. O sea, Dios tiene planes. Así como tuvo planes para Ruth y Noemí, para Moisés y Job y Jonás y Pablo. Él tiene planes para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Y a veces hasta que nos permite ver después cómo era para nuestro bien. No sé si les ha pasado, pero pasa por un problema, una dificultad. Y unos meses después, unos años después, ven para atrás y piensan, ya veo lo que Dios estaba haciendo, ya veo por qué me pasó eso. O sea, ya está claro. Eso a veces pasa. El problema es que Dios nunca nos promete que vamos a ver y entender todas esas cosas. Y una de las lecciones que quería enseñar a Job y a nosotros a través de esa historia es que es a propósito, porque la verdad es que nosotros ni podemos entender completamente todas las razones. O sea, una tontería que hacemos todos los seres humanos cuando le preguntamos a Dios ¿por qué? Es que pensamos que solo hay una razón. Y nunca es así de simple. Nunca hay una sola razón por la que pasan las cosas. ¿Por qué mi esposa Clarissa tuvo cáncer? Fue para unirnos más a ella y yo. Fue también para enseñar unas lecciones a nuestros hijos. Fue también para acercar a su familia a Dios. Fue también para darles a ustedes una oportunidad de mostrar su fe y amor, a apoyarnos como lo hicieron. Y eso solo son unas de las razones que yo puedo ver con mis ojos. O sea, hay que entender que todas esas cosas que nos pasan en la vida tienen muchas consecuencias. No solo en nuestra vida, sino en la vida de otras personas. O sea, ciertas cosas que les pasan ahora les afecta como ustedes crían a sus hijos, las lecciones que enseñan a sus hijos. Pero entonces también tendrán un efecto sobre cómo ellos crían a los hijos de ellos. Va a afectar a los nietos de ustedes y a los bisnietos. O sea, ¿por qué te está pasando lo que te está pasando en este momento? Unas de las razones todavía no han pasado y no van a pasar por 100 años más. Lo que quiero decir es que solo Dios puede ver y entender cómo todas las cosas están conectadas, cómo todas esas cosas van a servir en el futuro para nuestro bien y el bien de los demás. Si Él quisiera explicarnos todo el porqué, sería como nosotros tratando de explicar la matemática a nuestros perros. O sea, mira Blue, porque se llama Blue mi perro.
Mira, Blue, A cuadrado y B cuadrado igual a C cuadrado. ¿Sí? Él no va a entender eso. Unos de ustedes me están viendo como que tampoco entienden. No, o sea, y si no entendemos eso, ¿cómo vamos a captar todo lo que Dios sabe y puede ver y puede entender? Entonces, al final de cuentas, lo que nos queda es confiar. Confiar en sus planes, confiar en su gran amor. Si Él nos amó tanto que envió a su Hijo para morir por nosotros, ¿cómo no va a hacer que todas esas otras cosas resulten para nuestro bien? Entonces, al final de cuentas, ¿es pecado preguntar a Dios por qué? No es malo. Está bien si quieren pedir a Dios, Dios, ¿por qué me está pasando eso? Porque a veces Dios nos deja ver para enseñarnos lecciones. Pero nos metemos en problemas cuando comenzamos a cuestionar a Dios. Cuando comenzamos a dudar de que haya una buena razón. Cuando exigimos a Dios que nos dé explicaciones. Hay que recordar que Él es Dios y nosotros no. Él sabe mejor. Nosotros ni podemos entender mucho de eso. Él quiere que confiemos. Que confiemos en su gran amor. Que confiemos en su gran poder. Que confiemos en su gran sabiduría. Que Él tiene planes para nosotros. Confíen en los planes de Dios. Acepten la respuesta que Él nos da. Porque cuando preguntamos a Dios por qué, su respuesta es simplemente, confía en mí. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.